Hoy nos encontramos ante un punto de inflexión crucial, un tema que, aunque algunos prefieran restarle importancia o diluirlo entre las noticias del día a día, no podemos pasar por alto. No estamos hablando de una disputa política común, ni de una controversia pasajera que se apaga con el tiempo. Lo que está en juego es la libertad y la justicia de toda una nación que, después de años de sufrimiento, sigue luchando por su supervivencia. Y esa nación es Venezuela, un país que, por culpa de un régimen despiadado y corrupto, ha sido destrozado hasta sus cimientos. Lo que Nicolás Maduro y su banda de cómplices han hecho a Venezuela no es solo una tragedia nacional, es un atentado contra los derechos humanos de millones de personas, que ven como la democracia, la justicia y la libertad se desvanecen bajo el peso de la tiranía. Antes de continuar, suscríbete si apoyas a Abascal y a Vox. El pueblo venezolano lleva años bajo el yugo de un régimen ilegítimo, que no solo ha pisoteado los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino que ha convertido a Venezuela en un estado fallido, donde la corrupción, el narcotráfico y la represión son las verdaderas reglas del juego. La situación es tan grave que, por momentos, parece que estamos viviendo en una película distópica, donde la opresión y el miedo gobiernan, y las voces disidentes son silenciadas con violencia. Pero no se engañen, esto no es ficción. Es la cruda realidad de un país donde el hambre, la inseguridad y la desesperación han arrasado con la esperanza de millones de venezolanos. Y, sin embargo, aún hay quienes en el mundo prefieren mirar hacia otro lado, como si no les afectara lo que sucede a miles de kilómetros de distancia. Es aquí donde entra en escena Santiago Abascal, el líder del partido Vox, quien ha decidido dar un paso firme y decidido para ponerle fin a esta pesadilla. Mientras muchos en Europa se limitan a emitir condenas tibias o se escudan en diplomacias que poco hacen para frenar la barbarie de Maduro, Abascal ha optado por un camino más directo, más valiente, más firme. Ha decidido que no va a quedar callado, ni permitir que el pueblo venezolano siga siendo víctima de la indiferencia internacional. Porque, como bien sabe Abascal, lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un problema local, sino un desafío global. Y si Europa quiere seguir llamándose continente de la libertad y la democracia, no puede permitirse quedar de brazos cruzados mientras un régimen asesino sigue destrozando la vida de los venezolanos. Y es que, más allá de las palabras vacías y las promesas incumplidas de muchos, Abascal ha adoptado una postura clara y tajante: apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Y no solo con gestos simbólicos o declaraciones de apoyo. Lo que Abascal propone es un plan estratégico, una ofensiva política en toda regla que no deje lugar a dudas: el régimen de Maduro debe caer, y el pueblo venezolano debe recuperar lo que legítimamente le pertenece, su soberanía, su dignidad y su libertad. No podemos obviar un hecho tan evidente: el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura corrupta y fraudulentamente instalada en el poder. Las elecciones en Venezuela, si es que a eso se le puede llamar elecciones, son una farsa descarada. No hay democracia cuando el mismo régimen controla todas las instituciones, desde el Tribunal Supremo hasta las Fuerzas Armadas. No hay libertad cuando la oposición es perseguida, encarcelada o forzada al exilio, y cuando los medios de comunicación son sistemáticamente silenciados. Y no hay justicia cuando el país se hunde en una crisis humanitaria sin precedentes, mientras los dirigentes del régimen se enriquecen a costa del sufrimiento de millones. Maduro ha hecho todo lo posible para asegurarse de que su permanencia en el poder sea eterna, mediante fraudes electorales, manipulaciones legales y una represión feroz contra cualquier atisbo de oposición. Es una mentira gigantesca que Maduro y su régimen hayan sido elegidos democráticamente. No se trata de una diferencia de opiniones políticas o de un simple descontento con el gobierno. No, aquí estamos hablando de un régimen que se sostiene mediante el miedo, la violencia y la mentira. Maduro no es un presidente legítimo, es un dictador que ha robado la voluntad del pueblo venezolano una y otra vez, y lo ha hecho a sabiendas de que no tiene el respaldo del pueblo ni de la comunidad internacional. Y mientras el pueblo de Venezuela sigue sufriendo, el régimen se mantiene en el poder gracias al apoyo de algunos aliados internacionales, como el régimen cubano, que ha hecho todo lo posible por mantener a Maduro en el poder a cambio de favores y recursos. Pero lo que resulta aún más escandaloso es el apoyo de ciertos sectores políticos europeos, como el PSOE en España, que siguen prefiriendo el diálogo con un dictador antes que respaldar a los que realmente luchan por la libertad y los derechos humanos. Estos actores internacionales, que han hecho oídos sordos a las demandas del pueblo venezolano,
son los que han permitido que Maduro se perpetúe en el poder, y su indiferencia es una de las principales razones por las que Venezuela sigue siendo una nación cautiva. Es por eso que la postura de Abascal es tan importante. Mientras otros callan, él ha decidido actuar. Y no lo hace solo con retórica vacía, sino con un plan concreto y una determinación férrea de ponerle fin a la dictadura de Maduro. Abascal sabe que la lucha por la libertad de Venezuela no es solo una cuestión de interés local, sino que es un desafío global. La caída de Maduro significaría un golpe decisivo a los regímenes autoritarios que siguen acosando a las democracias en todo el mundo. Es una batalla en la que no solo está en juego el destino de Venezuela, sino el futuro de la libertad en toda América Latina. Lo que está proponiendo Abascal no es una simple declaración de apoyo. Está planteando un frente común entre patriotas, defensores de la democracia y líderes internacionales comprometidos con la causa de la libertad. Su estrategia implica presionar a las instituciones europeas para que adopten medidas severas contra el régimen de Maduro, comenzando por sanciones más duras y el aislamiento diplomático total. Y no solo eso, también se busca una alianza con los exiliados venezolanos y con aquellos países que han rechazado la legitimidad de Maduro, como Brasil, Colombia y Estados Unidos. Este es un esfuerzo que tiene como objetivo hacerle saber al mundo que no basta con condenar las atrocidades de Maduro, hay que actuar. Hay que aislar al régimen, congelar sus activos, restringir sus movimientos internacionales, y lo más importante, apoyar a aquellos dentro de Venezuela que están luchando por recuperar el país y devolverle a su gente la esperanza. La lucha de Abascal no es solo contra Maduro, sino contra todos aquellos que han permitido que la dictadura venezolana siga adelante, ya sea por intereses económicos, políticos o ideológicos. Porque, al final, esta lucha no se trata solo de Venezuela. Se trata de un principio mucho más grande, el derecho de todos los pueblos a vivir en libertad, a decidir su propio destino sin ser sometidos a la voluntad de un tirano. Y, por supuesto, se trata de la responsabilidad global de defender esos derechos. Si el régimen de Maduro sigue en pie, no solo es un fracaso para Venezuela, sino para toda la humanidad que cree en la democracia, la libertad y la justicia. Es hora de actuar. No podemos seguir ignorando la tragedia venezolana. El pueblo de Venezuela está luchando por su vida, por su libertad y por su futuro, y es nuestra obligación apoyar esa lucha. No basta con sentir simpatía desde la distancia, debemos movilizarnos, exigir acciones concretas y estar al lado de los que luchan por la libertad. Y, mientras tanto, a aquellos que siguen permitiendo que Maduro siga en el poder, que se preparen, porque el pueblo de Venezuela no se rinde, y la lucha por su libertad es, sin lugar a dudas, la lucha de todos. Es por todo esto que, ante la dramática situación que vive Venezuela, las palabras de Santiago Abascal no pueden ser más claras, contundentes, y sobre todo, sinceras. El líder de Vox ha expresado con valentía y determinación su apoyo absoluto al pueblo venezolano, un pueblo que lleva años sufriendo bajo la opresión de un régimen brutal. Abascal ha dejado claro, en reiteradas ocasiones, que la lucha por la libertad en Venezuela no es una cuestión aislada ni un tema que se deba ver solo desde una óptica local, es un desafío global que tiene repercusiones para toda la comunidad internacional. Esta lucha no es solo por la democracia en un país concreto, sino por la defensa de los principios fundamentales que deben regir las sociedades libres, la justicia, la dignidad humana, por supuesto, el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes sin miedo, sin represión, sin coacción. Abascal, consciente de la magnitud del conflicto, ha señalado que este desafío no puede ser ignorado por la comunidad internacional, ya que lo que está en juego en Venezuela es mucho más que la supervivencia de un país, sino el futuro de las democracias occidentales. Y es que, al contrario de lo que algunos intentan presentar como neutralidad ante el conflicto, la postura de Abascal es todo lo contrario. No ha titubeado ni un segundo en señalar la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. En sus intervenciones, ha dejado claro que el gobierno venezolano no es simplemente un régimen autoritario, sino una dictadura en toda regla, corrupta, asesina y cobarde, que no solo ha arruinado la vida de millones de venezolanos, sino que ha hundido a un país entero en la miseria, mientras las élites que lo sostienen siguen enriqueciéndose a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Abascal no solo denuncia la dictadura de Maduro, sino que también apunta a los verdaderos cómplices de este régimen.
Para él, los responsables de permitir que Maduro siga en el poder no son solo los chavistas venezolanos, sino los gobiernos internacionales que han decidido alinearse con el régimen de Caracas por conveniencia política o ideológica. Entre ellos, señala con firmeza al régimen cubano, que ha sido un aliado incondicional de la dictadura venezolana, y al PSOE en España, que, en su opinión, ha elegido apoyar a un dictador en lugar de ponerse del lado de las víctimas. También apunta al Grupo de Puebla, esa coalición de gobiernos y movimientos progresistas que, bajo el pretexto de la solidaridad y la integración regional, siguen ofreciendo su apoyo a un gobierno que se sustenta en la represión, la violencia y la mentira. Mientras tanto, en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas, las voces de quienes exigen libertad son calladas con balas, con torturas y con persecuciones. Lo que realmente resulta alarmante en todo esto no es solo la inacción de algunos sectores de la comunidad internacional, que se niegan a tomar medidas contundentes contra el régimen de Maduro, sino la represión constante y creciente a la que se enfrentan los venezolanos que se han levantado en defensa de su derecho a la libertad. Abascal ha sido especialmente enfático al condenar las prácticas corruptas y represivas del régimen, pero también ha denunciado las amenazas y persecuciones a las que están siendo sometidos los líderes de la oposición. Figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado se han convertido en símbolos de la resistencia a la tiranía. Mientras unos luchan por el derecho a la democracia y las elecciones libres, otros son acosados, perseguidos y silenciados con métodos tan brutales que nos retrotraen a los peores momentos de la historia, esos momentos oscuros donde las voces que clamaban por justicia eran silenciadas por las fuerzas represivas del poder. Abascal, sin embargo, no se limita a denunciar esta represión, sino que deja claro que la lucha por la libertad no está perdida, que el pueblo venezolano, a pesar de la brutalidad del régimen, sigue luchando y sigue resistiendo. En sus palabras, la libertad se está abriendo paso en todo el mundo, y asegura que Venezuela, aunque actualmente bajo la tiranía de Maduro, no será la excepción. El despertar de la libertad en América Latina está en marcha, y Venezuela, tarde o temprano, se unirá a esa ola de cambio. Para respaldar esta afirmación con hechos, Abascal ha puesto en marcha un plan estratégico que va más allá de las palabras y que está diseñado para generar un impacto real. La lucha por la libertad en Venezuela, según Abascal, no puede limitarse a simples condenas verbales, sino que requiere de acciones concretas, de medidas firmes que puedan aislar internacionalmente al régimen de Maduro y hacerles sentir el peso de la presión internacional. Esto implica no solo condenas diplomáticas, sino también sanciones económicas y políticas que realmente afecten al régimen y a sus principales aliados. Abascal ha comenzado a trabajar en la creación de una alianza internacional sólida, compuesta por patriotas y movimientos políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, para presionar a la Unión Europea y a otras instituciones internacionales a que adopten medidas mucho más severas contra el régimen chavista. Esta es una lucha que debe librarse en todos los frentes, no solo en la diplomacia internacional, sino también en el ámbito económico, donde las sanciones contra los responsables del régimen pueden tener un impacto significativo, y en el plano político, donde es necesario aislar aún más a aquellos gobiernos y partidos que siguen apoyando a Maduro por razones ideológicas o pragmáticas. Abascal y su partido, Vox, están convencidos de que la presión internacional es clave para lograr el cambio en Venezuela, pero también saben que esto solo será posible si logran generar un frente común de naciones democráticas dispuestas a actuar de manera decidida y efectiva. Además, Abascal ha destacado que este esfuerzo no se limita a las fronteras de Europa o América Latina. La lucha por la libertad en Venezuela es una causa global, que debe ser respaldada por todas las naciones que creen en la democracia y en los derechos fundamentales de las personas. No se trata solo de un problema regional, sino de un desafío que afecta a todo el sistema internacional. Si la comunidad internacional se queda de brazos cruzados ante la dictadura de Maduro, enviará un mensaje claro a los tiranos del mundo, que la impunidad es posible, que los regímenes autoritarios pueden continuar cometiendo abusos sin consecuencias. Abascal entiende que esta lucha debe ser global, y por eso está trabajando incansablemente para forjar una red de apoyo internacional que impulse medidas concretas contra el régimen de Maduro, hasta conseguir su aislamiento total en el ámbito político y económico. En resumen, las palabras y acciones de Santiago Abascal en apoyo al pueblo venezolano no solo son un acto de solidaridad, sino una declaración clara de principios. Abascal no se limita a denunciar la tiranía de Maduro, va más allá y se compromete a luchar activamente por la libertad de los venezolanos,
uniendo a las fuerzas democráticas internacionales para presionar al régimen y apoyar a aquellos que se enfrentan a la represión. La lucha por la libertad en Venezuela es, para Abascal, un reto global, y está dispuesto a asumir ese reto con todas las herramientas a su disposición. En este contexto de creciente preocupación por la situación de Venezuela, el plan de Abascal para enfrentar la crisis tiene varias fases estratégicamente bien definidas, con el objetivo de movilizar a la comunidad internacional para que se tomen medidas firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. La primera fase de este plan es clara y esencial, la creación de un frente común compuesto por líderes políticos, intelectuales, defensores de la libertad y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Este frente debe trabajar de manera coordinada, con un enfoque global, para presionar a los gobiernos de Europa y América Latina, exigiendo no solo sanciones económicas más severas contra el régimen chavista, sino también una respuesta contundente contra los cómplices internacionales de Maduro, incluidos los países que siguen apoyando a este régimen opresor, como Cuba, Irán y algunos aliados en el ámbito internacional. Además de la presión económica y política, Abascal aboga por una acción diplomática decidida que permita visibilizar las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela ante el mundo entero. Esto implica una intervención activa en foros internacionales, como la ONU, la OEA y otras organizaciones multilaterales, donde se deben presentar pruebas claras de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Las redes sociales juegan un papel crucial en esta estrategia, ya que permiten una difusión masiva de información que trasciende las fronteras nacionales y pone en evidencia ante la opinión pública mundial la brutalidad con la que el régimen chavista persigue a opositores políticos, periodistas y ciudadanos que se atreven a alzar su voz contra la dictadura. Una de las medidas más eficaces propuestas por Abascal es presionar a la Unión Europea para que, de manera decidida, congele los activos de Nicolás Maduro y sus principales aliados dentro de Europa. Esta acción, además de tener un fuerte impacto económico, enviaría un mensaje claro de que el apoyo al régimen de Maduro no será tolerado en el ámbito internacional. Sin embargo, la propuesta de Abascal no se limita a un enfoque puramente económico, sino que busca sancionar también a aquellos países que continúan respaldando al régimen, como Cuba y otros actores internacionales. En este sentido, se hace imprescindible que Europa y el resto del mundo no sigan mirando para otro lado frente a la crisis humanitaria y política que afecta a Venezuela, pues el régimen de Maduro no solo está destruyendo el país, sino que está desestabilizando toda la región, con un impacto directo sobre la seguridad y los valores democráticos de América Latina y el mundo. Es importante subrayar que la lucha que plantea Abascal no es una lucha que se limite solo al ámbito europeo. El movimiento ha tomado una dimensión global, y se han establecido fuertes lazos con países como Brasil, Colombia y Estados Unidos, que se han comprometido a no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro. A su vez, se están reforzando los esfuerzos con la diáspora venezolana, que, a pesar del exilio forzado, sigue siendo un pilar fundamental en la lucha por la libertad de Venezuela. Esta es una causa que debe tener una respuesta global, pues no solo está en juego el futuro de Venezuela, sino también el de toda la región latinoamericana. El pueblo venezolano, aunque ha sufrido enormemente bajo la tiranía de Maduro, sigue demostrando una valentía y dignidad inquebrantables, luchando por la libertad y por recuperar el derecho a decidir su propio destino sin las cadenas de un régimen ilegítimo y represivo. Desde las calles de Caracas hasta las zonas más remotas de Venezuela, la lucha por la libertad sigue siendo un grito potente, un clamor de resistencia frente a la opresión. La determinación del pueblo venezolano de no rendirse, de seguir en pie pese a las amenazas, los encarcelamientos y las persecuciones, es un ejemplo de lucha por los derechos humanos que debe inspirar a todos aquellos que valoran la libertad. Como Abascal lo ha señalado en múltiples ocasiones, no hay amenaza que pueda sofocar el grito de libertad de los venezolanos, ni la firme voluntad de aquellos que siguen luchando por un futuro mejor para su país. La lucha por la libertad de Venezuela no es únicamente una cuestión que atañe a políticos, diplomáticos o gobiernos extranjeros. Es, sobre todo, una cuestión de principios fundamentales, la lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por la democracia, y por la autodeterminación de los pueblos. Esta es una causa que debe unificar a todos aquellos que creemos en los valores democráticos y en la justicia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un régimen corrupto y represivo sigue matando la esperanza de millones de personas, persigue y asesina a quienes luchan por la libertad, y destruye las bases de una sociedad que merecía prosperar en democracia.
El futuro de Venezuela está en juego, y con él, el futuro de toda América Latina.